Las opiniones o comentarios expresados en el siguiente programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora Suba al Aire. Acá empieza Suba Somos Todos, un programa de la red de medios Bogotá Somos Todos. Escúchanos los jueves de 7 a 8 de la noche por Suba al Aire, 88.4 FM Suba y Engativá. En Suba Somos Todos, la denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio. Sus denuncias, nuestro tema del día, aquí en Suba Somos Todos. Siete y 16 de la noche, ahora sí arrancamos con nuestro tema del día. Antes de recordar, bueno, ya estamos transmitiendo por Facebook Live, solo están viendo a Cami y a José. Antes de empezar y ante el digamos, ambiente tan hostil que hay hacia los medios de comunicación que se atreven a cuestionar a este gobierno de Iván Duque y del Centro Democrático, pues queremos aclarar y nos sobra aclararlo, que todo lo que digamos en esta mesa de trabajo es única y exclusivamente responsabilidad nuestra. En nada y para nada compromete la posición de la emisora Suba al Aire, quienes muy amablemente nos abren las puertas, pero pues esto, lo que decimos en esta mesa es única y exclusiva responsabilidad de nosotros. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, pues por la triste noticia de que el noticiero Noticias 1 saldrá del aire, no se sabe si a partir de este año o del año entrante. Es una noticia de verdad bastante triste, bastante indignante. Pues digamos el encargado de producir el noticiero, que es no recuerdo la productora, ya dijo pues que era una cuestión comercial, que el socio mayoritario ya no quería invertir más dinero pues en los noticieros de fin de semana. Pero no deja de existir ese tufillo de censura y ese ambiente medio hostil. Entonces pues lamentamos y rechazamos rotundamente la salida del aire del noticiero Noticias 1, quien, como su lema lo dice, ha sido la red independiente y ha destapado grandes escándalos de corrupción, José. Oh, Jairo, esto es una noticia muy lamentable para la democracia del país. En un país medianamente decente y democrático se debería permitir la posibilidad de que los grandes medios de comunicación y también los pequeños como nosotros, los medios comunitarios, tengamos la posibilidad de tener una libertad de prensa y poder dar las opiniones abiertamente. Acá claramente, y es muy triste decirlo, el gobierno nacional ha venido censurando paulatinamente a cada uno de los medios que están en posición distinta a la que ellos establecen y a los que ellos esbozan desde sus gobiernos, tanto el nacional como el distrital en el caso de Enrique Peñalosa. Y es muy triste que ocurra esto, Jairo, es muy triste porque finalmente una de las banderas de la campaña de esos sectores era precisamente que esto no se volviera como Venezuela, y yo creo que terminan teniendo muchas más coincidencias estos sectores políticos. Y esto es para que la gente y para las personas que nos están escuchando, ojalá podamos hacer ese tipo de reflexiones, porque este año otra vez tenemos la posibilidad de volver a ir a las urnas y que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en las últimas décadas y casi que en toda la historia nacional. Tenemos la posibilidad de transformar de alguna medida, gracias a las elecciones, un poco la realidad tan agobiante que tenemos la mayoría de los colombianos y las colombianas, y que no nos sigan atropellando. Entonces esperemos que este año las cosas cambien un poco. Todo el saludo a las personas profesionales en medios de comunicación. Como ustedes saben, acá somos psicólogos, profesores, administradores públicos, poetas, pero acá ninguno es comunicador social. Sin embargo, intentamos hacer también esto con mucha altura, con mucha dedicación y también respetando mucho a las personas que sí se prepararon muchos años para esto. Así que todo el abrazo a las personas que siguen con esa bandera de resistencia y siguen intentando desde los medios de comunicación ser una trinchera de resistencia para todos los problemas que agobian a la sociedad colombiana. Claro que sí. Bueno, José, arranquemos entonces. ¿Cuál es? Empecemos hablando de la ministra de Transporte, la señora Ángela María Orozco, a quien le deseamos un feliz cumpleaños, y que hoy no le cantaron el cumpleaños, sino le cantaron la tabla en el Senado de la República por sus nexos con este escándalo de Odebrecht Aval. Hablemos un poco de eso, muchachos. ¿Cuál es la relación de la ministra
de transporte. Jairo, pero yo quiero que antes de que ya empecemos a hablar de la ministra, decir lo siguiente, y es que este es uno de los tantos debates que ha preparado el senador Robledo en torno al tema de la corrupción. Y usted lo señala muy bien, este es el caso Odebrecht-Aval, porque los medios de comunicación han empezado a decir, no, que es el caso Odebrecht, y como otra vez Robledo molestando con el caso Odebrecht, ya lleva como 4 debates, no ha pasado nada. No ha pasado nada, no. Acá tenemos que recordarle a la gente que gracias a la movilización social y los debates que hizo el senador Robledo junto con otras personas de la bancada de oposición, el fiscal Martínez Neira renunció. Así lo quieran hacer ver pasar de otra forma, pero renunció gracias a esos debates y gracias a la resistencia de la ciudadanía. Entonces, esto acá, lo que vamos a empezar a narrarles con Jairo y con Laura Camila, es cómo todas las personas que han estado en la dirección del país se amangualan con las personas más ricas del país, valga la redundancia, y terminan lesionando gravemente los intereses generales de la población. Y claramente una de esas nuevas personas que está brillando en toda esta médula de corrupción que tienen tanto los gobiernos de Santos como el gobierno de Iván Duque es esta ministra. Y muy bien lo dijo Jairo, hoy le cantaron la tabla. Entonces empecemos a contarle un poco a nuestra audiencia qué es lo que estaba pasando o por qué le cantaron la tabla a Laura Camila. Creo que nadie sabía que yo me llamaba Laura Camila, qué forma tan seria. Pero bueno, es que el tema lo amerita, es un tema realmente importante y por lo que hoy le cantaron la tabla y hoy el senador Robledo de nuevo se para a decir, no, un momentico, yo voy a descubrir más cosas que los colombianos quizás no saben. Y es que esta ministra, desde hace un tiempo, viene haciendo concesiones y viene haciendo todo un tema de negociación con los bancos del Grupo Aval para terminar temas de la Ruta del Sol de la parte 2, como para decir, bueno, ustedes eran bancos, los declaró como bancos de obra buena fe, buena fe, que fueron terceros que prestaron plata para todo el tema de Odebrecht y pues que ellos se vieron perjudicados. Después de todo este tema, lo que ella pretendía es que el Estado, es decir, los colombianos de nuestro bolsillo, pagáramos una suma que ni siquiera ella tenía calculada bien en su cabeza. Incluso ella dice, sí, es cierto, personas de los bancos del Grupo Aval me asesoraron, no estaba tan bien, que gracias a Dios hoy salió con que el tribunal le dice, no, un momentico, no vamos a hacer que el Estado pague eso porque al final es los colombianos, y era una suma, inició con 1.9 billones de pesos, diciendo pues que los colombianos teníamos que pagarle esto a los bancos que prestaron plata para la Ruta del Sol parte 2, todo el tema que está envuelto en Odebrecht, y hoy pues realmente vemos eso como otra jugada que le querían meter a los colombianos. Hoy el senador Robledo está denunciando que esta persona, esta ministra, pues efectivamente estaba inhabilitada porque uno, le han encontrado nexos con personas de Odebrecht y, como lo decía José, de nuevo nos querían meter un golazo porque es que prevalecen los derechos privados sobre los derechos públicos, es decir, no están pensando en el gobierno. Lo más triste y lo más descarado de esto es que el presidente Duque sale a defenderla, a decir, no, yo estoy completamente de acuerdo con las decisiones y respaldo a la ministra porque ella está haciendo lo mejor para la nación. Lo mejor para la nación, yo no tendría por qué pagar la corrupción que desenvolvió Odebrecht. Hoy con una serie de irregularidades adicionales, y es que hasta hace un año esta señora era la dueña del 100% de las acciones de una empresa que su principal comprador era el Grupo Aval. Y yo quiero decir algo ahí para meterle de una vez la cuña a José, y es, vean el descaro, y es, hoy ella sigue diciendo y se para en su posición y ante emisoras, dice yo no voy a renunciar, yo no estaba inhabilitada, pero hoy, después de una larga investigación de las personas que han estado detrás de esto, como Robledo, logran descubrir que ella era la representante legal hace poco. Y eso lo habían escondido, eso estaba por allá metido en conmutadores de Estados Unidos que guardan las páginas que logran bajar. Y hoy lo estaba escondiendo, entonces creo que la inhabilidad era evidente, pero hoy lo sigue negando. Y en medio de esto es un llamado a la decencia. Y yo siempre digo lo mismo, ojalá esta nueva generación de administradores públicos no se forme con estas prácticas. Yo entiendo que el sistema de nueva gestión administrativo es muy tendiente a que toda la corrupción sea
quien brille en todos los procesos administrativos. Pero menos mal tenemos personas como Jairo Andrés que están estudiando y le están dando una gran discusión a todas estas personas que nos quieren formar bajo la misma lógica. ¿Y por qué digo esto? Porque también estudié por allá y también alguito me acuerdo de eso. Pero acá lo importante de esto y lo que queremos señalar con Laura Camila es que esta señora tiene un grave conflicto de interés. Y tiene un grave conflicto de interés porque finalmente ella durante muchos años fue una de las socias más importantes en medio de la intermediación que hace todo el capital especulativo, todos los bancos en cabeza de Sarmiento Angulo con las grandes contrataciones del país. Y entonces que hoy ella venga a ser juez y parte y tenga que tomar decisiones respecto a cómo se hacen o no ciertas concesiones, pues claramente vulnera lo que es el libre desarrollo de lo que sería una buena contratación pública. Acá hay un conflicto de interés muy grande que es evidente y queda manifiesto y que se ha demostrado hasta la saciedad, así ellos intenten ocultarlo. Es que las cosas están dichas y ya lo acaban de decir aquí en la mesa. Existen las pruebas que demuestran que la señora hace un año estaba vinculada y era la jefa de esa compañía y que hoy, si bien ya no aparece como la encargada, como la representante legal, sí es evidente que sigue teniendo la mayoría de acciones de esta empresa que, como lo venimos diciendo, intermediaba con Sarmiento Angulo. Entonces claramente acá hay un conflicto de intereses muy grande y que por solo ese detalle debería o haberse declarado impedida, haberse declarado impedida, o simplemente ya después de haber tomado el caso y haber demostrado esto, lo más decente y lo más digno que pueda hacer por respeto al país es renunciar. Hay una frase de la sabiduría popular que pues no me gusta mucho por el papel que le dan a una mujer, pero ilustra bastante esto, y es que la mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer. Entonces la ministra debía haberse declarado impedida primero que todo para ser ministra, y es esa peligrosa puerta giratoria que se da desde mucho tiempo atrás en el Estado colombiano, que salen de trabajar en el sector privado, pasan a lo público estatal a ser funcionarios del gobierno y viceversa, ¿no? Entonces es una puerta giratoria bastante peligrosa, que en lo que puede terminar es en lo que pasó como Carrasquilla, ¿no? O sea, Carrasquilla es ministro de Hacienda de Uribe, reforma la Constitución para meter sus bonos de agua y después sale al sector privado a, digamos, esperar que se reforme la ley y cranearse todos estos bonos de agua, y bueno, ya sabemos en qué terminó, que es la quiebra de estos 117 municipios. Y no solo la ministra de Transporte de este gobierno tiene esos impedimentos, la ministra de las TIC, que es un sector que nos interesa a nosotros, pues también trabajó para grandes multinacionales como Facebook, ¿sí? Entonces es esa peligrosa puerta giratoria que se da entre los que salen de ser funcionarios, de ser ministros, viceministros y de trabajar en lo público estatal para irse al sector privado y viceversa. Y pues eso es una cuestión que, por mínimo respeto hacia lo público estatal, hacia los colombianos, la ministra debe renunciar, y eso es lo que se está pidiendo hoy en el Senado de la República. Y es que yo quiero resaltar lo que están diciendo José y Jairo, y es que esto no es un acto aislado. Esta es la suma de muchas maniobras que los mismos con las mismas siempre terminan haciendo para ocultar sus cosas. Es decir, no solo si es ilegal, entonces inventan la ley para que sea legal. No solo dicen, no estaba inhabilitada, sale a defender su puesto, el presidente por supuesto la respalda. No solo eso, sino que también acuden a mentiras. Hace poco entonces Robledo le decía por qué ella misma declara, ella estando dentro del conflicto de interés, estando dentro de la mesa en donde las dos partes estamos acordando cuánto toca pagar, cuánto debería pagar el Estado, ella misma es la que define a estos bancos como terceros de buena fe. Uno no puede ser juez y parte. Y ella sale en medios públicos a decir, es que esto no lo dije yo, esto lo dice, se me fue la palabra, no, la Corte Constitucional. La Corte Suprema. El Consejo de Estado. El Consejo de Estado. Esto lo dice el Consejo de Estado, yo no los declaré,
estoy limpia, sino que entonces empiezan a mentir. Ella dice hoy que no los declaró. Robledo se ha sentado a investigar, esto no lo declaran otras personas, lo declaró ella misma dentro del convenio que estaba intentando hacer con los bancos. Uno no puede ser juez y parte. Pero expliquemos un poco cuál es el problema. Bueno, entonces ya entendemos que hay unas prácticas administrativas que no corresponden en cómo debería ser la contratación pública del país. Pero ¿cuál es el problema que tenemos acá? Este fue un caso muy sonado y es cómo Odebrecht, dentro de su estructura administrativa, tenía una dependencia que se encargaba de sobornar o de dar coimas a los gobiernos para que les dieran contratos. Eso quedó completamente comprobado. ¿Qué más quedó comprobado? Que para la campaña de Óscar Iván Zuluaga contra Juan Manuel Santos en la segunda, toda esa campaña, a las dos se les dio plata. ¿Qué más quedó comprobado? Que una de las personas que estuvo reunido con la junta directiva de Odebrecht era el entonces senador Iván Duque, hoy presidente de la República. Entonces acá lo que tenemos es que conectan, porque acá nos han vendido el cuento de que Santos y Uribe no se quieren, que Santos y Duque es distinto. No, acá conectan con las cosas gruesas y lo que más le duele al país. En este caso, Odebrecht le jugó a los dos, porque sabía que con los dos iba a ganar. ¿Y esto cómo se vio materializado? Cuando empezó a... sabemos también que uno de los problemas es la construcción de la Ruta del Sol. Hoy escuchaba en una entrevista que le hacían a Robledo el trauma tan grande que tienen todas las personas que habitan cercanos a la construcción de esta carretera. Y con una cuestión adicional, y es que lo poco que alcanzaron a hacer, lo hicieron mal. Porque aparte ya también está empezándose a deteriorar esta parte que alcanzaron a hacer de la Ruta del Sol. Pero ¿cuál es el lío de esto? Que hay una demanda porque no se les cumplió a los privados con la garantía de poder terminar la contratación, comillas. Entonces el Estado tiene que indemnizar a ciertas empresas. Eso es más o menos lo que hay. Entonces, como que en medio del embolate no se sabía qué hacer, y la gran propuesta de la ministra, que antes trabajaba en el sector, era pagar 1.2 billones de pesos. Y empezó billones con B de billete, 12 con ceros. B de burros era lo que estaba haciendo. Y empezó proponiendo 1,9. Y acá lo que debemos notar de esto es que ¿de dónde iba a salir esa plata? Que es que ahí es donde termina siendo lo grave de esto. O sea, lo grave acá no es que las personas que se robaron esta plata por corrupción, que acá hay que decirlo, hoy tienen secuestrada la verdad. Acá hay unos senadores que no son de nuestros afectos, ni el ñoño Elías ni Musa Besaile son de nuestros afectos, pero participaron en medio de toda esta corruptela y hoy están presos. Hay que decirlo, está bien que estén presos, pero ellos no son los actores, los autores intelectuales y los que pensaron toda esta escena de corrupción. Ellos han querido decir y le han dicho a la fiscalía, oiga, venga, nosotros tenemos acá pruebas y tenemos mucho que decir, y resulta que a hoy no se ha delegado el fiscal para que atienda ese caso. Entonces están dejando trasnochar todo esto y ojalá me equivoque, pero que no pase como con todos los testigos, y es que pasado mañana ni Musa Besaile ni el ñoño Elías puedan hablar. Y algo que también decía en esa entrevista el senador Robledo, de la que hablaba José, es, una vez sale Néstor Humberto Martínez de la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía le pide al CTI que allane la oficina del fiscal ad hoc, que esta fue una figura que se inventaron ante las evidentes pues digamos, ¿cómo se llama? Conflictos de intereses del señor Martínez Neira con el caso de Brecht. Obviamente todos aquí pedimos la renuncia de Martínez Neira. Hubo gente en el sector democrático y alternativo que llaman ahora que no, que lo único que pidió fue un fiscal ad hoc, y pues al final terminan nombrando un fiscal ad hoc, y cuando renuncia Martínez Neira piden que se allane esa oficina, que era donde el fiscal ad hoc, que esto es una figura en la que este señor no ganaba nada, sino que estaba investigando porque quería, y digamos es una figura que no es paga. Allanaron eso, y esas pruebas que estaban ahí eran las que involucraban directamente a Martínez Neira, y por eso Martínez Neira se va. O sea, él no renuncia por la cuestión de Santrich y el proceso de paz,
Si no se va es porque sabía que iban a ir por él y sabía que ya tenían pruebas contundentes contra él. ¿Sí? Entonces, obviamente en estos momentos ahí es un fiscal encargado y preguntaba a Robledo, ¿por qué no han nombrado fiscal general de la nación? En propiedad, que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esa también es una pregunta que podemos hacer acá nosotros, es ¿por qué no han nombrado fiscal general de la nación? ¿Cuál es el miedo a la verdad? ¿Cuál es el miedo a que se investigue? Pero venga, Jairo, que no terminé con la reflexión de ahorita. Todo este entramado lo que nos lleva es a que el Estado acepta pagar una deuda con unos terceros, con unos privados, pero oh sorpresa, lo que decíamos, esto no lo va a pagar ni Musa Besaile, ni el ñoño Elías, ni va a salir plata de Santos, ni plata de Duque, ni nada de eso. La plata va a salir del bolsillo de cada uno de nosotros. Y ese es el problema, porque es que finalmente, claro, ellos siguen con sus prácticas administrativas que nosotros vamos a seguir oponiéndonos a todo lo que hacen, a la puerta giratoria, a que no se hagan las contrataciones de buena manera, a que prioricen los intereses particulares y los del señor Sarmiento Angulo sobre los de la nación. Pero aquí lo grave de eso es que sobre la base de eso terminan extorsionando a los colombianos y terminan cargándolos de impuestos para pagarle a terceros. Es que eso es lo que no se puede admitir y eso es lo que tenemos que salir al frente a seguir denunciando. Por eso no es capricho hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nos llegan 10 debates del caso de Brecht Aval, hay que hacerlos. Y la sociedad colombiana tiene que comprender que esto no se puede naturalizar y que esto tiene que estar respaldado también por la movilización. No más corruptos en el país. Es que es muy triste que hasta la consulta anticorrupción la hayan hundido y vean el problema tan grande en el que estamos y que estos en pro de que, porque hoy siguen diciendo que ellos van a seguir defendiendo que no haya corrupción, pues vean el lío en el que están. Ni siquiera tienen la gallardía de poder poner un fiscal para que los investigue a ellos, porque saben que se ven envueltos en el problema. Yo creo que esto es inadmitible, Jairo y Laura. En Suba somos todos las 3 de la semana. Bueno, 7:37 de la noche en Suba al aire 88.4 FM y vamos con las 3 de la semana y yo arranco con la primera, que es la internacional, y es pues lo que ha pasado con este proceso del Brexit. Hoy le dieron un golpe durísimo al primer ministro Johnson, quien reemplazó a Theresa May, que era la hasta hace poco encargada pues de llevar a cabo este proceso del Brexit. Y lo que hizo este señor, que es como del mismo corte de Jair Bolsonaro en Brasil y de Donald Trump en Estados Unidos, es igualito a Trump de hecho, pues es bastante, digamos, a hacer todas las cosas pues a la brava, a las patadas, y lo que él quería era un Brexit duro y irse de la Unión Europea sin un proceso paulatino. Y hoy el Parlamento, digamos, británico le dio... bueno, y lo otro es que el señor, a partir de la otra semana, cerró la Cámara de los Comunes, que es, digamos, en este modelo de monarquía parlamentaria que tiene el Reino Unido, pues la que representa al pueblo, por la que vota el pueblo, y la otra pues es la Cámara de los Lores, que pues esa sí es ya, digamos, una serie de señores ahí y señoras que tienen ese título de Sir, quienes pueden participar. Entonces, antes de que se cierre la Cámara de los Comunes, pues el Parlamento británico no se deja impresionar por la popularidad de Johnson, y una mayoría de 328 diputados frente a 301 respaldó la noche de este martes una moción para debatir mañana la iniciativa legal cuyo propósito es evitar una salida de la Unión Europea sin acuerdo. Hubo una rebelión de 21 diputados conservadores a los que Johnson acusó de atar sus manos en Bruselas y amenazó con expulsar del partido conservador, y ayudó a sacar adelante una resolución para esto. El primer ministro responde anunciando que prepara la propuesta de adelantar las elecciones si el Palacio de Westminster, que es donde queda el Parlamento británico, gana el miércoles este pulso. Entonces está bastante candente la cosa en el Reino Unido. Listo, Jairo, yo le traigo la noticia nacional, pero la voy a dividir en dos. Es que esto es importante. Bueno, la primera noticia nacional es que tristemente otra vez algunos sectores, no bastándoles con 50 años, en donde declararon una guerra, que finalmente terminaron negociando, pero que para algunos negociaron mal, pues refundan la segunda Marquetalia. Carazo error cometen.
¿Y por qué me atrevo a decir que craso error, Jairo Andrés? En un año de gobierno de Duque, su popularidad estaba compitiendo con la de Peñalosa. Estaban por el piso ambas. Y la del señor Uribe también estaba empezando a bajar. ¿Por qué? Porque la política del Centro Democrático, aparte de ser la misma económica de Santos, la única cosa novedosa es la cuestión de la guerra. Y pues no había guerra, entonces estaban como sin saber qué hacer. Ahora resulta que tienen excusa. Entonces, tristemente, otra vez tenemos ese caballito de batalla. Los sectores democráticos del país, pues todos unísonos, han manifestado que están en desacuerdo con la decisión de Márquez, con la decisión de Santrich, y pues está haciendo toda la pedagogía del proceso de paz. Este proceso de paz hay que resguardarlo, hay que protegerlo, hay que entender que la mayoría de excombatientes son justamente eso, excombatientes que se están reintegrando a la vida civil, y hay que darles un espaldarazo, hay que mantener cohesionado ese proceso de paz y no permitir que unos cuantos intenten imponernos otra vez una agenda que no ha permitido que el país se desarrolle. Esa es una parte de la noticia nacional. Y la otra, pues yo sí quiero decirlo, es la nefasta propuesta del Centro Democrático, que fue una de las propuestas que el señor Iván Duque llevó en su candidatura presidencial, demagógicamente y muy populista, al decir que iba a dejar 6 días al año sin cobrar el IVA. Esa era la propuesta en la campaña presidencial. A hoy la propuesta que va a presentar el Centro Democrático es que solamente van a ser 3. Entonces la gente dirá, oiga, no, pues qué bien que no nos diga que 3 días sin IVA, con ese IVA del 19%, que nos graba la canasta familiar, y que acá ya en esta mesa hemos explicado que es un desastre por lo absoluto. Pero resulta que eso tiene restricciones. Primera restricción: sí y solo sí les van a descontar el IVA a aquellas personas que paguen con tarjeta, sea débito o sea crédito. O sea, o se mete al sector financiero, o pide un préstamo, o que el banco le cobre la cuota de manejo, o no tiene la posibilidad de que le descuenten el IVA. Primer gran contradicción. Porque hoy el dato era el siguiente, y es que si bien, y muchas veces uno cuando entra a trabajar tiene que abrir una cuenta, pero esas cuentas, la mitad de las personas que tienen cuenta de ahorros la tienen inactiva, porque justamente la usura del banco pues es muy grande y la gente prefiere dejar, digamos que un lado, la tarjeta de débito. Y pues la tarjeta de crédito acá no hay que mencionarlo, esos grandes créditos que cada vez son una burbuja de especulativa que crece, y la capacidad de endeudamiento de los colombianos no es tan alta por todo el problema económico que hay. Entonces ese es un problema adicional. Y lo otro que resulta paradójico, Jairo Andrés, es que ni siquiera van a decir qué días son. Entonces claro, que acá la gente dice, no, pero qué chévere que sea como un Black Friday, y entonces vamos a comprar y nos ponemos felices, y bueno, y como el video ahora que está haciendo viral en Twitter, que el man que no le pagó los 22.000 pesos al taxista, y bueno, toda esa vaina, entonces todo el mundo feliz, y sí, vamos a comprar. Pero lo que pasa es que a hoy, Jairo Andrés, dicen que van a ser días aleatorios, entonces usted ni siquiera va a tener la posibilidad de planificar cuándo va a utilizar ese gran beneficio que el Centro Democrático nos quiere dar de quitar el IVA. Pero lo triste de esto es que estoy seguro que se van a ir por todo el territorio nacional diciendo que son el partido que va a quitar el IVA. Y eso lo lanzan ahorita en medio de la campaña electoral. Otra jugada, otra de las jugaditas del Centro Democrático. No podemos permitir que esto siga pasando. Las personas que nos están escuchando, no nos dejemos comer cuento, porque seguramente van a llegar los candidatos a ediles a sus barrios a decir, es que mi partido les va a quitar el IVA. Eso es falso, de toda la falsedad. Ojalá que les digan que te tienen que pedir un préstamo y un crédito y que solamente pueden pagar con tarjeta. Entonces, esas son mis 2 noticias nacionales. Qué tristeza, Jairo, después damos algunas felices. Y para terminar esta racha de noticias impopulares, voy a llegar con una frase con la que yo llegué a esta emisora hace más de 2 años, y era: uno no puede asegurar un derecho violando otro. Es decir, yo no puedo asegurar que se cumplan las normas, voy a empezar con lo distrital en Bogotá, pues violando otras cosas o dejando de asegurar beneficios que le he dado a la comunidad. Resulta que la directora del SENA, que además en estos días está sonando por todas las licitaciones, por todo lo que está, a hoy dice, si llegan a coger a uno de los estudiantes del SENA colándose en el sistema de Transmilenio, una de las formas de asegurar que no nos sigan robando al sistema Transmilenio es quitándoles el contrato de estudio. Esto no puede ser así. O sea, no puede ser que la forma para que en Bogotá
quiero decir y quiero poner sobre la mesa que yo no estoy de acuerdo con que las personas se colen. Para nada estoy de acuerdo porque al final eso también es contraproducente para el sistema. Pero es que tenemos que irnos a la raíz del sistema. Muchas veces hemos hablado de lo ineficiente que es hoy Transmilenio, de lo ineficiente que son las vías y que Bogotá va a colapsar en algún momento. Entonces la raíz no es entender por qué la cultura de Bogotá, por qué la gente se cola, la raíz va más allá y es entender que a hoy el bolsillo de los colombianos, del bogotano que es a pie, no le va a dar para que todo el tiempo se esté transportando en un sistema tan caro y tan ineficiente. Si nos vamos ahora a los estudiantes que no tienen un ingreso fijo, muchos están ahí porque es la forma de estudiar y es la forma en la que pueden acceder a otro tipo de educación. ¿Se tienen que colar? Como digo, no estoy de acuerdo, pero es a lo que hoy el sistema nos ha llevado y que la forma sea amenazarnos y decir, hey, si te cojo, entonces te voy a quitar el contrato. No, esa no es la manera. Concejales como Manuel Sarmiento sale a defender la posición de los estudiantes y es que hoy Peñalosa nos está entregando una Bogotá mucho más desigual, con mucha más pobreza de la que teníamos años atrás. Esto quiere decir que los estudiantes tampoco van a tener de alguna manera el dinero para poder pagar un pasaje. Entonces creo que la solución a hoy es proponer otro tipo de iniciativas. Incluso en muchos países del mundo los estudiantes tienen descuento en los pasajes de transporte pues para poder moverse libremente porque precisamente son estudiantes. Entonces a hoy quiero manifestar que tampoco estoy de acuerdo porque es que en Bogotá cada vez atropellan más a los que tienen menos. 7:47 de la noche en su al aire 88.4 FM. Vamos a un corte musical bastante corto el día de hoy y regresamos para concluir nuestro tema del día. La denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio. Ahora el micrófono en las calles. Buen día para todos y para todas. Hago parte del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y del Consejo Territorial de Planeación del Distrito en representación de mi localidad, Suba. Gracias. Saludo a los cientos de ciudadanas y ciudadanos que desde todos los territorios del Distrito Capital y desde nuestras diversidades nos movilizamos y concurrimos hoy en este ejercicio autónomo de ciudadanía a defender el territorio, a defender la ciudad. Buen día, concejales y concejalas. Esperamos que nos escuchen para que ustedes respondan a esos modelos de ciudad que planteamos la ciudadanía y que distan radicalmente de la propuesta presentada por la administración del alcalde Peñalosa en esta propuesta de POT. Trabajando las mujeres de Bogotá y continuando acciones que emprendimos desde el año 2009, en este tiempo desde el 2006, con el apoyo técnico de la Secretaría Distrital de la Mujer, iniciamos una experiencia política ciudadana cuyo resultado es la Agenda POT de Mujeres, única en Colombia y que como pocas en Latinoamérica y en el mundo posiciona los enfoques de género, diferencial y de derechos. La Agenda POT de Mujeres es una agenda construida en un proceso de aprendizajes juiciosos, persistentes y fundamentalmente participativos, que es lo que no tiene esta propuesta. Es liderado por el Consejo Consultivo y por las mujeres de todas las localidades que aquí hoy estamos presentes. Debo decir que este documento presentado como propuesta en relación con el Consejo Consultivo tuvo varios momentos y que finalmente las consideraciones que el consultivo hizo con respecto a que fuera transversal sus derechos, a que fuera transversal los enfoques diferenciales y los enfoques de género, no quedaron. Por tanto, como principios, como objetivos y como estrategias. Por tanto, las mujeres le decimos no al POT de Peñalosa. Como el tiempo es corto,
en aras del tiempo, paso al tema de Suba. Bueno, ahí escuchábamos a quién, José. ¿Quién estaba hablando ahí en ese video? Bueno, esa voz me trae muy buenos recuerdos. Es Rosalba Castiblanco, una amiga de esta mesa, una amiga también de esta casa de producción de Suba al Aire, de uno de nuestros programas amigos más importantes, Suba al Tono, Mujeres en la Radio. Pero adicional de eso, Rosalba es una mujer que ha encarnado un montón de luchas sociales al interior de Suba. Estuvo acompañando a las personas cuando lo de la reserva Tomás Van der Hamen, estuvo acompañando a las personas cuando lo de la valorización, ha estado acompañando a la comunidad muisca, bueno, ha estado acompañando un montón de actividades, a los pelados del colegio que entró en paro, que también tuvimos aquí en la mesa, a un montón de gente ha estado acompañando, y todo eso la llevó a que varios sectores sociales, entre esos me sumo yo, también como participante de este equipo y de esta mesa de trabajo, le propusiéramos que postulara su nombre una vez más para la Junta Administradora Local. Entonces, ahí estaba hablando, pues, como una de las participantes que hizo un estudio grande sobre lo del POD, que incluyó varias discusiones de género y que, pues, como lo dijo, no fue tomado en cuenta por el señor Enrique Peñalosa, pero pues aparte de eso, pues la vamos a tener ahora muy activa por toda la localidad de Suba, porque como lo acabo de decir, el 27 de octubre tenemos la posibilidad de escoger a Rosalba Castiblanco para la Junta Administradora Local, y pues bueno, yo como lo dije una vez acá cuando la trajimos de invitada, yo ya me sumé a ese equipo que defiende Suba. Y que defiende a Bogotá. Hay que elegir a concejales como el concejal Manuel Sarmiento, y hay que elegir edilesas como Rosalba Castiblanco, que seguramente si llega seguirá defendiendo, como lo ha hecho toda su vida, los derechos de la ciudadanía de Suba en este caso. Bueno, acabemos entonces con nuestro tema del día, hablando de la señora vicepresidenta de Martuchis, ¿no? La madrina del Gracias. Fútbol femenino. Gracias, Farid. Por las gracias de Farid y su contratico de 30 y punta millones de pesos con Coldeportes. Pero resulta que Martuchis, la supuesta madrina del fútbol femenino, también es grandísima amiga del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. José, ¿cómo es también la relación podría ahí? ser la madrina. No, pues, vea, es una cosa, vea, ellos, es que esto no tiene sentido. Acá, cuando uno se pone a ver el croquis de la organización histórica del país, encuentra que hay un puñado de familias que siempre han estado en el poder. Caso de esos, ahorita uno de los nuevos delfines políticos, el señor Miguel Uribe Turbay, candidato a la alcaldía de Bogotá, y otros cuantos, como los Galán, y bueno, no nos pongamos a detallar. Pero son un puñado de familias que siempre han estado en el poder. Resulta que estas grandes, yo creo que es por la cuestión de los cócteles, también terminan siendo íntimos de los grandes empresarios, pero de los grandes de verdad. O sea, de los que sí tienen plata, de los que sí salen en la lista Forbes de los más millonarios del mundo. No de los que están quebrados por el libre comercio. Correcto, no los que están quebrados por el libre comercio, no, de los que sí aparecen todavía en Forbes y que todavía tienen la posibilidad de tener cierto margen, y sobre todo de tener margen de tener unas ganancias gigantescas como las que tiene el señor Sarmiento Angulo. Pues resulta que Martuchis hace más de 20 años es amiga casi que personal, íntima. Tienen una relación más cercana que Jairo Andrés y yo con el señor Sarmiento Angulo. Y resulta que ella se propone para ser la intermediaria, la que va a traer la justicia con el caso Odebrecht Aval. Que ella está completamente cualificada desde lo técnico para poder emitir un concepto de qué es lo que se debe hacer. Vamos a dejar que la amiga de uno de los implicados más grandes en este caso de corrupción, que como ya también, mentira, no lo hemos señalado hoy, adivine quién era el abogado de Sarmiento Angulo. Martuchis. No, él también Martínez Neira, es que son todos amigos, todos son de la misma. No, pero mira que ella también fue parte de una organización de beneficencia que tenía el señor Sarmiento Angulo por allá en los años 90, cuando nosotros no habíamos nacido, pues también trabajó para el señor Sarmiento Angulo, entonces eran coequiperos. Y quiero decirles, ¿me escuchan? Y quiero decirles, adivinen de quién es amiga Martuchis. ¿De quién? De quien hemos venido hablando todo este programa, de nuestra querida ministra Ángela María Orozco. No, es que esos son todos un club de amigos. Entonces todo este club de amigos
pretende, entonces, bueno, primero lo intentaron con Martínez Neira, pero es que ya lo de Martínez Neira se caía de su propio peso, ya era imposible un tipo tan absolutamente corroído por el desespero de su ansia personal de seguir corrompiendo el país, que ya, bueno, a él lo tuvieron que sacar dignamente, porque así salió como una cuestión digna. Entonces, bueno, no pudieron con Martínez Neira. Entonces ahora Martuchis viene aquí a decirnos que ella va a ser quien va a tener la posibilidad de decirnos qué es lo que va a pasar con este caso de corrupción. Pues la respuesta debe ser que no. La señora Marta Lucía Ramírez mañana mismo a primera hora debería salir por dignidad hacia el país. Debería salir a decir: me siento impedida. Fui trabajadora de Sarmiento Angulo y soy amiga personal de Sarmiento y nos ayudó a financiar nuestra campaña para la presidencia con el buen Iván Duque. Eso era lo que debería salir a decir mañana y decirle a los colombianos: sí, y es un error que le quisiéramos pagar 1.2 billones de pesos a Sarmiento Angulo. Eso era lo que debería salir a decir el día de mañana. Además, ¿se acuerdan que al principio de este programa hablamos que nuestra querida ministra era la representante legal y tenía el 100% de las acciones de una empresa cuyos clientes son los bancos del grupo Aval, que se llama R&O? Pues adivinen de qué es la R y de qué es la O. R de Ramírez y O de Orozco. No, eso es que son todos los mismos con las mismas. Es que cada vez que uno se ponía aquí a mirar y todos son primos, concuñados, vecinos, amigos de la infancia. Pero entonces entre todos se cubren, Jairo Andrés. Vea, la vicepresidenta lo que fue abogada y representante legal de la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sí, o sea, son los negocios además de ser amiguis. Es como si yo tuviera una empresa y pongo de representante legal a José, y después yo llego al gobierno y nombro a José de ministro 20 años después. O sea, es una cosa de que son amigos y después van y se nombran entre ellos en los ministerios para seguir haciendo negocios y para seguir maltratando al país. Pero ojo, Jairo, que es que no son cualquier clase de amigos. Este es un amigo que para la campaña les dio más de 15.000 millones de pesos. Esos son los amigos. Claro, pero entonces les dio 15.000 para la campaña y le querían devolver 1.2 billones. ¿Cómo multiplican la plata estos amigos? Entonces yo creo que, Jairo Andrés, a todas luces, y como lo hemos venido diciendo, no podemos permitir que esto siga ocurriendo en el país. Y la gente dirá: bueno, pero nosotros ¿qué podemos hacer pues también acá? Pues esto es un problema que ni siquiera quieren poner un fiscal, que no hay quien, si son los mismos entre ellos los que se tienen que juzgar. Pues tenemos que seguir respaldando la lucha ciudadana. Y tenemos que este sea el tema de conversación en Transmilenio. Que estos sean los temas cuando uno se está tomando un café. Que estos sean los temas de cuando uno está comprando la leche donde el vecino. Esos son los temas que hoy debe discutir el bogotano. ¿Y por qué lo debe discutir hoy? Porque si no lo discutimos hoy, quién sabe, en un año de pronto nos va a tocar estar haciendo un especial del robo del metro en Bogotá, con Miguel Uribe Turbay alcalde o alguna vaina de ese tipo. Toquen madera para que no pase. Qué susto. Sí, seguramente eso podría llegar a ocurrir. Entonces, a hoy tenemos una posibilidad gigantesca y yo insisto en eso. 27 de octubre es una posibilidad más para que estas cosas no se sigan replicando. Así Sarmiento Angulo le vuelva a dar 10.000 millones de pesos a sus candidatos a nivel nacional, que no sean ellos los que ganen, porque si no, ni la Ruta del Sol se acabó, pero él sí se enriqueció y la gente sigue igual. Y nos siguen metiendo aquí el cuento de que nos van a quitar el IVA y un montón de cosas que son pura falacia. Entonces, Jairo Andrés, yo creo que debates como los de hoy del senador Robledo, que aparte yo creo que también hay que agradecerle por tomarse el tiempo y la dedicación de hacer esto, porque muchas cosas le han dicho, porque entonces hoy le preguntaban: bueno, ¿y Uribe qué? Pues resulta que Uribe, en medio de todo lo que sabemos que el hombre ha hecho, en este caso en particular, no se le puede señalar, y entonces ya le estaban diciendo uribista al hombre. Porque uno no puede señalarse en pruebas, o sea, y si algo se ha caracterizado el senador Robledo es que sus denuncias son rigurosas, o sea, con las pruebas en la mano. Uno no puede decir lo que no puede probar, porque pues entonces estaría entrando en una cuestión de un delito que se llama injuria y calumnia, y además de eso pues todos sabemos cómo es pues el doctor Uribe, y que se victimiza y que pobrecito y que le huye a la justicia y que no va. Entonces pues si Uribe tiene alguna relación con esto, tendría que caer todo el peso de la ley sobre él,
pero hasta el sol de hoy no hay pruebas, y ojalá esas pruebas aparezcan, si es que existen y si es que de verdad tiene relación con estos temas. Sí, señor. Y por más de que los medios de comunicación gigantescos no quieran hacer notar este tipo de temas, sí es importante que nosotros estemos revisando lo que a diario sale en las redes sociales de personas que se están encargando de echarse esta tarea al hombro, de discutir, de debatir, de investigar, y es necesario que se establezca ya un fiscal y que tome este caso. Laura Camila, no sé cuál sea tu conclusión. Mi conclusión es que no podemos seguir engañando. Cada martes yo vengo con la reflexión e invito a todo el mundo a que no siga tragando entero, como lo dice José, como lo dice Jairo. Acá los grandes medios de comunicación siguen tapando la verdad, y medios que tratan de destaparla, como la triste noticia de Noticias 1, lo que hacen es censurarlos. Entonces, no traguen entero, sigan buscando, investiguen, y que estas conversaciones, como lo decía José antes, se conviertan en las conversaciones de Transmilenio, de un café, con el vecino, porque realmente lo que nos importa, y realmente la indiferencia es lo que ha condenado a este país. A todos nos toca la realidad, y es momento de que todo el mundo empiece a investigar qué es lo que están haciendo con nuestra plata, qué es ese impuesto de más, de 50 pesos en 50 pesos que a usted le van descontando y que no tiene ni idea, se va dando cuenta que están robando al país. Claro que sí. Bueno, yo creo que lo único que tengo por decir es que ojalá empecemos este 27 de octubre eligiendo personas que no lleguen al Estado, que no lleguen a lo público, a usar lo público estatal para garantizar sus negocios. 4 años hemos sufrido a Peñalosa, 4 años hemos visto cómo han puesto los derechos de la ciudadanía, han pisoteado los derechos de la ciudadanía y han puesto los negocios por encima de esos derechos. Entonces este 27 de octubre tenemos una gran oportunidad de elegir a personas como el concejal Manuel Sarmiento, de elegir a personas como Rosalba Castiblanco, que han sido luchadores y luchadoras pues de toda la vida por los derechos de la gente, y que seguramente, y lo han demostrado, y el concejal Manuel Sarmiento creo que en su primer debate, en su primera experiencia y en su primer periodo como concejal, ha sido para mí el mejor concejal en la historia de Bogotá. El concejal que detuvo la venta de la ETB, el concejal que ha liderado esa demanda que tiene la bancada del Polo en el Consejo de Estado para detener el métrico elevado de Peñalosa, que valga decirlo, es la única manera de detener ese negocio. No hay otra manera sino esa, que el Consejo de Estado declare la nulidad de ese contrato. Y que fue una demanda rigurosa, no como la que presentó el concejal Holman Morris, que tenía más inconsistencias que la misma propuesta de Peñalosa. Correcto, sí, o sea, lo que es ser un buen abogado, ¿sí? Entonces, pues estas personas no han llegado al Estado y a estos cargos de representación a lucrarse o a llenar de negocios, sino a defender los derechos de la gente. Esos son los que hay que elegir este 27 de octubre, no personas que como Marta Lucía Ramírez, que como la ministra Ángela María Orozco, que como Iván Duque, que como Juan Manuel Santos, que como Álvaro Uribe, han llegado y han usado lo público estatal para garantizarse unos negocios para unos poquitos en contra de los derechos de la mayoría de la población colombiana. Entonces hay que arrancar por lo local este 27 de octubre y ojalá darles un golpe definitivo y elegir un gobierno realmente democrático y que defienda la soberanía en el 2022. Nosotros los vamos dejando por el día de hoy, 8 y 7 de la noche. Quédense con la programación de Suba al Aire 88.4 FM. Les invitamos también a que este jueves escuchen de 6 a 7 de la noche Suba el Tono Mujeres en la Radio, con ese maravilloso equipo de mujeres liderado por Rosalba Castiblanco, por Camila, por Luz María, que hablan de temas bastante interesantes sobre las mujeres y sobre sus derechos. Entonces los dejamos por hoy. Nos escuchamos en 8 días. Chao. Aquí termina Suba Somos Todos. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por Suba al Aire, 88.4 FM, Suba y Engativá.